lo menos perseveraste, alcanzaste el trabajo. ¿Y ahora? A chambear como loco, porque ellos te dicen un horario, pero eso es simplemente para que escuches lo que tú quieres escuchar. O sea, ellos te dicen de 9 a 6, pero ese 6 es para los losers, ¿eh? Si tú te vas a las 6 de la tarde, tu trabajo está en cuestión, ¿o no? Es el mundo de a de veras, no el de a de veritas que se roja ya en la carretera nacional, sino de a de veras. Entonces has perseverado en todos esos diferentes niveles para alcanzar, pensando, una vez que alcanzo eso, descanso, ¿verdad? Y tú mentalmente dijiste, bueno, nada más que llega esto. Y nada más llegaste a eso y había otra cosa. Bueno, con esa mentalidad vamos a Colosenses, el capítulo 1, y vamos a estudiar esos principios que gobiernan este séptimo nivel del discipulado. Colosenses capítulo 4 y versículo 2 dice, perdón, me quedé en Tesalonicenses. Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice: perseverad en la oración. Le pensé mucho para el título, ¿verdad? Me quebré la cabeza. ¿Y cómo en todo el mundo llama este mensaje? Ya sé, hay que perseverar en la oración. Muy bien. Fase 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y luego pues vamos a ver las otras cosas. Andad sabiamente para con los de afuera. Y luego en el del 7 al 14 él empieza a hablar de cada personaje en lo particular y el rol que ellos juegan, como son. Y luego en versículo 15 empieza a hablar de saludar a los que están en la Odisea. Habla de las cartas de la Odisea, que quiere que lo lea y que esta carta también se comparta con los laodicenses. Entonces, a lo largo de lo que es estas 4 semanas próximas, lo que vamos a estudiar por cuestión de los principios de este séptimo nivel son estas 4 cosas. Hay que perseverar en la oración. Híjole, fue difícil, pero encontré el título del primero. El segundo es: hay que ser precavido con el tiempo. Hay que ser precavido con el tiempo. Hay que ser muy astutos para usar bien el tiempo. Y eso es lo que habla en versículo 5 de redimir el tiempo. Vamos a hablar de eso. Y luego hay que priorizar el compañerismo. Hay que saber con quién pasar el tiempo y con quién no pasar el tiempo. Entonces vamos a hablar de esa prioridad de tu tiempo en compañerismo con las personas, del versículo 7 al 14. Y luego vamos a hablar de lo que tienes que proyectar en cuanto a una red de iglesias. Hay que estar pensando en una red de iglesias, no solamente una iglesia en particular. Y si queremos llegar al séptimo nivel, tenemos que entender que no solos lo vamos a poder hacer, pero no simplemente no solos, sino que ni una sola iglesia sola lo va a lograr. Entonces parte de ese séptimo nivel va a tener que abrir nuestro panorama a voltear a ver a una red de iglesias. Y bueno, pues eso lo vamos a ver de aquí a 4 semanas. Pero hoy solamente quiero que nos enfoquemos en la oración. Si tú vas a cuidar bien de tu fruto en este nivel del discipulado, una vez que has llegado a la tierra prometida, tú vas a tener que perseverar en la oración. Y para esto yo tengo 2 puntos principales: es lo continuo de agradecimiento, y la contribución en hablar. Continuo en agradecimiento, la contribución en hablar. En cuanto a este continuo de agradecimiento, perseverando en la oración, continuamente en agradecimiento, pero lo constante, el cuidado y la confianza. Lo constante lo ves ahí: perseverad en oración, velando en ella. Entonces está hablando de
una continuidad, ser constante en oración, que sea algo que yo estoy haciendo sin parar, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, sin cesar, orad sin cesar. Al principio pensé que era orar sin César, entonces dejé de esperar a César, pero me di cuenta que no, era sin cesar, o sea, sin parar. Y hay varios pasajes en la Biblia que habla de esta importancia. Uno de ellos es todo una parábola que Jesús habló a sus discípulos en Lucas 18 versículo 1. Lucas 18 versículo 1, y dice así, que escucha bien, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el punto. Es fácil desmayar, es fácil desesperarme, es fácil deprimirme, es fácil dejar de orar si yo oro por mucho tiempo sin tener resultados. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, hubo mucho tiempo antes que yo sabía qué tan bueno yo era para Heidi, pero para ella no fue tan claro. Entonces yo tuve que tratar de convencerla. Y después de un rato te desanimas. Tú dices, espérame, o sea, yo soy tan bueno y ella no lo ve, pues déjame encontrar a alguien más que sí lo ve, ¿verdad? Porque hay muchos más peces en el mar, ¿verdad que sí? Entonces, y esta belleza con toda la sabiduría que conlleva, o sea, no tiene por qué estarse perdiendo tiempo tratando de perseverar a que ella agarre la onda. Pero ¿sabes qué? Yo sabía, ella valía la pena. Ella valía la pena. Y si volteas a ver mi ministerio, te das cuenta, sí vale la pena. Y así es igual con la oración. Hay muchas cosas por lo cual tú puedes estar orando y después de un rato, pues no ves todas las cosas que tú quisieras ver. Entonces es fácil decir, ¿para qué? Ya no voy a seguir orando. Y aquí viene la importancia de orar siempre y no desmayar. Entonces la parábola consta de un juez, que era un juez malo, o sea, no era un juez justo, sino injusto. Pero esta señora venía constantemente, era una viuda que venía para poder solicitar de ella algo justo. Y bueno, regresaba una y otra vez. Entonces este juez injusto dice, ¿sabes qué? Si yo no le atiendo a su necesidad, me va a agotar mi paciencia. Entonces dice, pues órale, vamos a darle resolución a su asunto. Y si dice el Señor, o sea, dice Jesucristo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará la fe en la tierra? Entonces lo relaciona con la fe. O sea, tu fe es lo que te va a mantenerte perseverando en la oración, teniendo la confianza de que tarde que temprano Dios va a tener que hacer justicia a lo que tú le estás pidiendo. Ahora, vale aclarar rápidamente, no es el estar hostigando hasta que Dios te dé lo que tú quieres, porque a veces lo que es justo no es siempre lo que nosotros queremos, ¿verdad? Por ejemplo, hemos hablado de que nosotros vamos a hacer un cambio para CIMA 2011, y una de esas cosas es que las personas que van a poder asistir a cualquier parte del evento de CIMA, pues va a tener que pagarlo completamente. Todos estos años, muchos han podido participar en CIMA, por lo menos en las predicaciones. La iglesia de Monterrey se ve bien padre, los Noche Internacional o el Coro, porque ahí llegan todos, pero no han estado pagando todos los eventos. Ahora, honestamente, no ha sido justo comparado con otras iglesias de otras partes de la ciudad que no pueden simplemente llegar a los servicios de la noche, ¿verdad? Entonces, ahora va a ser más justo, pero a lo mejor no es tan conveniente para nosotros, ¿de acuerdo?
No siempre lo justo es lo que nos conviene o lo que nosotros queremos. Pero siempre puedes tener la confianza de que puedes perseverar y tener de parte de Dios lo justo cuando tú eres constante en la oración. Romanos, el capítulo 12, versículo 12, claramente dice ahí que una de las cosas que debe de ser, especialmente el que tiene el don de exhortación, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Debemos de ser constantes en la oración. Entonces quiero que simplemente tú te contestas a ti mismo. Mí mismo. ¿Qué constante eres en la oración? ¿Qué tan constante eres en la oración? ¿Tienes problemas ahí en tu matrimonio? ¿Qué tan constante eres en tu oración? ¿Es igual de constante al orar como eres para ver lo negativo? ¿Para pelear? ¿Me estoy explicando las preguntas? Problemas con tus hijos, problemas con tus padres, problemas hay en tu trabajo, problemas en el ministerio. ¿Qué tan constante eres en la oración? Porque en el séptimo nivel vas a aprender qué tan inútil es la carne y la experiencia, y qué tan útil y necesario y vital e indispensable la oración. Porque entre más yo he crecido en el ministerio, más me doy cuenta que yo no puedo convencer a nadie de nada. Cuando uno es joven, piensa: yo sí voy a poder convencerle. Y aun cuando vives situaciones y ves que tu autoridad, en mi caso mi papá, no pudo hablar con alguien, no lo pudo convencer, yo pensaba: si solamente yo tuviera la oportunidad de hablar con la persona. ¿Verdad que nunca les ha pasado lo mismo? Cualquier persona escuchaste cómo fue la plática y dices: híjole, yo lo hubiera manejado de esta manera, y yo creo que yo sí lo hubiera podido llegar. A lo mejor hubiera sido más suave por este lado, más duro por este otro lado. Y tú en tu mente, tú piensas, pero mientras más creces, entre más maduras, entre más tiempo pasas hablando con gente, más te das cuenta que, oye, hay personas que quieren y hay personas que no quieren. Y a mí me encanta cuando gente en esta iglesia: oye, Brian, ¿y por qué no hablas con estas personas que se fueron? ¿Por qué no esto y lo otro? Veo ese deseo, ese, ¿qué es la palabra que busco? El querer, el cariño, ¿la qué? Carga, y una palabra más muy similar a eso que estoy buscando es la compasión. Sabía que era similar. La compasión por la gente. Pero también noto junto con eso, pues, pequeña inmadurez de entender, mucho más fuerte que una llamada, que una platicada más. Lo único que puede cambiar el corazón de una persona es Dios. Y hago mucho más cuando persevero en oración que cuando yo persevero en tratar de convencer a la persona. Ustedes van a recordar esas palabras, especialmente cuando llegan a ese nivel en su vida, en su ministerio. Y eso es: hay mucho más poder en la oración que hay en cualquier otra cosa que tú puedes hacer. Cantar, predicar, hablar, besar, abrazar, llamar, visitar. Todo eso bien importante dentro del ministerio. Pero más importante es que perseveres en la oración, que seas constante, porque hay un cuidado en la oración. Hay que ser constante porque hay un cuidado en la oración. Nota la frase aquí en Colosenses capítulo 4 versículo 2, en cuanto a perseverar en la oración, usa la frase velando en ella con acción de gracias.